Mi padre me abandonó emocionalmente durante años. Pero después se convirtió en conferencista sobre familia y superación. Un día me invitó a sentarme en primera fila mientras contaba frente a cientos de personas cómo me había rescatado de una juventud difícil. Era mentira. Yo estaba allí escuchando cómo vendía entradas con el dolor que nunca quiso acompañar. Cuando llegó el turno de preguntas, levanté la mano y pedí el micrófono. Me llamo Braulio. Mi padre se llama Severino. Y durante mucho tiempo pensé que lo peor que podía hacer un padre era irse de casa. Después entendí que hay padres que no necesitan cerrar una puerta para abandonar. El mío seguía viviendo cerca. A veces estaba sentado en la misma mesa. A veces pagaba cuentas. A veces aparecía en cumpleaños con una camisa bien planchada y una sonrisa correcta. Desde fuera, nadie habría dicho que Severino era un padre ausente. Pero yo sabía la verdad. Mi padre no se fue con maletas. Se fue de las conversaciones importantes. Se fue de las reuniones escolares donde yo necesitaba que alguien preguntara por qué mis notas habían caído. Se fue de las noches en que yo no podía dormir y mi madre, Carmela, se sentaba junto a mi cama sin saber qué decir. Se fue de las veces en que mis tíos se burlaban de mí porque era demasiado callado, demasiado raro, demasiado sensible. Se fue de mis crisis y volvió años después para contar que siempre había estado. Esa fue la parte que más tardé en entender. Cuando yo era adolescente, Severino tenía una frase para todo. Los hombres no hacen drama. Si yo llegaba triste de la escuela. Los hombres no hacen drama. Si me encerraba en mi cuarto. Déjenlo. Se le pasará. Si mi madre intentaba decirle que yo necesitaba ayuda. Carmela, no exageres. Todos fuimos jóvenes. Si mi hermana Milagros lo enfrentaba. Papá, Braulio no está bien. Él levantaba el periódico o miraba el reloj. Braulio necesita disciplina, no tanta lástima. Yo escuchaba desde el pasillo y sentía que mi dolor era una molestia doméstica. Algo que interrumpía la cena, los planes y la tranquilidad de los adultos. No fui un adolescente fácil. No voy a convertir esta historia en una versión donde yo era perfecto y todos me hicieron daño sin razón. Me cerré. Mentí algunas veces para evitar preguntas. Abandoné actividades. Me junté con gente que tampoco sabía qué hacer con su rabia. Dejé de estudiar durante un semestre. Trabajé en lugares malos por sueldos peores. Me fui de casa durante días sin explicar demasiado. Pero no era un hijo perdido esperando que Severino me salvara. Era un muchacho intentando no hundirse mientras su padre miraba hacia otro lado y luego llamaba rebeldía a cualquier señal de que yo estaba pidiendo ayuda. La primera vez que pedí terapia, mi padre se rió. No una carcajada cruel. Peor. Una risa breve, cansada, como si yo hubiera pedido algo absurdo. ¿Terapia?, repitió. Ahora todos necesitan terapia porque están tristes. Mi madre apretó los labios. Severino, el orientador de la escuela lo recomendó. El orientador de la escuela no vive aquí. Pero habló con Braulio. Pues que hable conmigo también. Yo le diré que al muchacho le falta carácter. Milagros, que estaba en la mesa, golpeó el vaso con fuerza. Le falta ayuda. Mi padre la miró como si hubiera olvidado que ella también tenía voz. No te metas. Me meto porque tú no lo haces. La discusión terminó como terminaban casi todas. Severino se levantó, dijo que estaba cansado y salió a caminar. Mi madre se quedó recogiendo platos con las manos temblorosas. Milagros vino a mi cuarto. Tocó apenas. Soy yo. No respondí. Entró igual. Se sentó en el suelo, al lado de mi cama. No tienes que hablar. No hablé. Ella se quedó. Mi padre, años después, contó en una conferencia que había pasado noches enteras afuera de mi puerta esperando que yo lo dejara entrar. Esa noche fue mi hermana. Otra vez, cuando dejé los estudios por un semestre, Severino me escribió un mensaje que guardé durante años. Deja de avergonzar a la familia. Si quieres arruinar tu vida, no arrastres nuestro apellido. No llamó. No fue a buscarme. No preguntó dónde estaba durmiendo. La que llegó una tarde a la pensión donde yo me quedaba fue mi madre, con una bolsa de ropa limpia y los ojos hinchados. No me regañó. No me abrazó de inmediato. Solo dejó la bolsa en la cama y dijo: no sé cómo ayudarte bien, pero vine. Eso, para mí, fue más que cualquier discurso. Milagros fue quien me llevó a mi primera cita con un terapeuta. Pagamos como pudimos. Parte salió de mi trabajo en un almacén. Una representante, Priscila, apareció poco después. Así nació Severino, el conferencista. La gira se llamaba Volver a abrazar. El evento grande se llamaba Familias que renacen. La primera vez que vi un clip, me lo mandó Laurelio, mi mejor amigo. Braulio, necesito que veas esto.
Abrí el enlace sin sospechar demasiado. Mi padre estaba en un escenario pequeño, con una luz cálida detrás y un cartel que decía la presencia salva. Severino caminaba con un micrófono en la mano. A veces los hijos nos rechazan porque no saben cómo pedir que los abracemos. Uno, como padre, tiene dos caminos. O se ofende, o se queda. El público aplaudió. Yo sentí algo raro en el estómago. No por la frase en sí. Por su boca diciendo se queda. Laurelio mandó otro mensaje. Está hablando de ti. No respondí. Seguí viendo. Yo también tuve un hijo difícil, continuó Severino. Un joven brillante, pero lleno de rabia. Durante años pareció alejarse de todo. Y yo tuve que aprender que detrás de cada portazo había un pedido de ayuda. Apagué el vídeo. Me quedé mirando la pantalla negra. Un hijo difícil. Un joven brillante. Portazos. Pedido de ayuda. Era yo, pero editado para que él pareciera el padre que supo leerme. Laurelio llamó. ¿Lo viste? Sí. Eso eras tú. No dijo mi nombre. Braulio. No dijo mi nombre. Eres su único hijo varón. ¿A quién crees que van a imaginar? Me levanté de la silla y caminé por mi departamento. No quiero meterme en esto. Ya te metió él. Tal vez habla en general. Una cosa es hablar de paternidad. Otra es usar tu dolor como ejemplo de su grandeza. No quería darle la razón. Pero la tenía. Milagros me llamó esa misma noche. ¿Viste a papá? Laurelio me mandó el vídeo. Mamá también lo vio. ¿Qué dijo? Nada. Se quedó callada. Eso dice mucho. Milagros respiró hondo. Braulio, él no te rescató. Lo sé. No. Necesito que lo recuerdes bien. Yo estuve ahí. Mamá estuvo ahí. Laurelio estuvo ahí. Florian, incluso Florian, te daba trabajo cuando nadie quería confiar en ti. Papá aparecía cuando ya habíamos apagado el incendio. Florian era un excompañero que luego me consiguió trabajo en un taller de impresión. No fue mi salvador, pero me dio una oportunidad concreta cuando yo necesitaba una rutina y un sueldo. No voy a pelear por un vídeo, dije. No te pido pelear. Te pido que no dejes que te borre. Yo no respondí. Porque eso era lo que Severino hacía mejor. No me golpeaba. No me insultaba en público. No me negaba del todo. Me reescribía. Y cuando alguien te reescribe con voz suave, la gente piensa que está sanando. Durante meses evité sus clips. Pero los clips llegaron igual. Una entrevista local con la periodista Sira. Severino sentado, manos juntas, expresión humilde. Sira le preguntó cuál había sido el momento que cambió su forma de entender la paternidad. Mi padre bajó la mirada. Ver a mi hijo perderse y entender que no podía rescatarlo desde el orgullo. Tenía que hacerlo desde el amor. Cerré el portátil. Otra charla. No hay joven perdido cuando un padre decide ir a buscarlo. Otro fragmento. Mi mayor orgullo fue no rendirme con mi hijo. Otro. A veces el amor de un padre no se ve, pero sostiene. ¿Sostiene? La palabra me dio rabia. Mi padre no me sostuvo. Me observó caer con la cara seria de quien cree que toda caída es una lección merecida. Lo llamé después de la entrevista con Sira. No saludé como hijo. Saludé como alguien que estaba intentando no explotar. Estás hablando de mí en tus conferencias. Hubo una pausa. Braulio. Responde. No uso tu nombre. No pregunte eso. Uso experiencias de vida. Reflexiones. Mi vida. También fue mi experiencia como padre. No puedes contar que me rescataste cuando ni siquiera estabas. Severino respiró con paciencia fabricada. Veo que esto te mueve mucho. No me analices. No te analizo. Solo digo que quizá todavía hay heridas. Sí. Y tú estás cobrando entrada para hablar de ellas. Eso es injusto. Injusto fue escuchar en una entrevista que tú fuiste a buscarme cuando no respondiste mis llamadas durante meses. Hice lo que pude. No. Hiciste lo que te resultó cómodo y años después le pusiste palabras bonitas. Su tono cambió. No voy a permitir que reduzcas mi camino a una acusación. Tu camino puede ser tuyo. Mi historia no. La historia inspira a muchas personas. Mi dolor no es material para tus aplausos. Si mi testimonio ayuda a una familia, vale la pena. Esa frase me dejó frío. Porque ahí entendí algo. No estaba pidiendo perdón. No estaba preguntando qué me dolía. No estaba revisando si tenía derecho a contar aquello. Solo estaba defendiendo el valor de su relato. Si quieres hablar de familia, empieza por decir la verdad sobre la tuya. Severino tardó en responder. Algún día entenderás que yo también sufrí. Quizá. Pero no voy a dejar que tu sufrimiento invente tu presencia.
Colgué. Pensé que esa conversación lo frenaría. Me equivoqué. Lo volvió más cuidadoso, no más honesto. En los clips siguientes empezó a decir un hijo cercano a mí o una historia familiar que me marcó. Pero todos los que lo conocían sabían. Y como no decía mi nombre, podía seguir vendiendo la idea de que era un testimonio íntimo sin hacerse responsable del daño. Mi tío Benicio, hermano de mi madre, me llamó después de una comida donde alguien había mencionado a Severino. Braulio, tu padre anda diciendo cosas muy adornadas. Eso escuché. Yo no me meto porque Carmela todavía intenta mantener paz, pero no te creas loco. Él no estuvo. Gracias. No me des gracias. Debimos decirlo antes. Esa honestidad me dolió menos que las frases motivacionales de mi padre. Al menos Benicio no intentaba poner música triste sobre la culpa. La invitación al evento grande llegó un jueves. No por mensaje de mi padre. Por correo de Priscila. El mensaje decía que mi padre quería invitarme como asistente especial al evento Familias que Renacen, dentro de la gira Volver a Abrazar. También decía que sería muy significativo contar con mi presencia en primera fila. No tenía que hablar ni participar. Mi presencia diría mucho. Tu presencia diría mucho. Lo leí varias veces. No tienes que hablar. Tu presencia diría mucho. Me quedó claro al instante. No querían escucharme. Querían usarme como prueba visual. Severino me llamó esa noche. ¿Recibiste la invitación? Sí. Me gustaría que vinieras. ¿Para qué? Como mi hijo. No como tu juez. No dije eso. Pero lo pensaste. Se quedó callado un segundo. La gente necesita ver que las familias pueden sanar. Sanamos. Podemos empezar. En un auditorio. A veces los actos simbólicos ayudan. ¿A quién? A todos. No a tu charla. Su voz bajó. No todo tiene que ser pelea, Braulio. Tampoco todo tiene que ser escenario. Ven. No tienes que hablar. Solo estar. Y si no quiero validar tu historia. Tu presencia no valida nada. Solo muestra que estás dispuesto a dar un paso. Priscila escribió otra cosa. Priscila usa lenguaje de eventos. Tu presencia diría mucho. Y diría algo bonito. O diría que acepto una mentira. Severino suspiró. Sigues atrapado en una versión muy dura de mí. Y tú sigues atrapado en una versión muy útil de ti. No respondió. Yo tampoco colgué. Voy a ir, dije. La sorpresa le cambió la respiración. ¿De verdad? Sí. Me alegra mucho. No te alegres demasiado. Braulio. Voy a escuchar. Eso basta. No, pensé. No basta. Milagros se enteró y casi se enoja. ¿Para qué vas? Para escucharlo completo. Ya sabes lo que dice. Sé lo que dicen los clips. Quiero saber si se atreve a hacerlo conmigo enfrente. Y si lo hace. Miré mis manos. Entonces sabré qué hacer. No vayas a romperte por probar un punto. No voy a gritar. Eso no significa que no duela. Lo sé. Laurelio fue más directo. Si vas, lleva fechas en la cabeza. ¿Fechas? Sí. A los mentirosos emocionales les encantan las frases. Las fechas los incomodan. Me reí apenas. Suena a consejo de abogado. Suena a consejo de amigo que no quiere verte tragarte otro discurso. Tenía razón. Durante los días siguientes ordené recuerdos. No para vivir en ellos. Para no dejar que Severino lo reemplazara con su versión. La noche de la puerta. Fue Milagros. La terapia. La pagamos entre mi trabajo, mi madre y Milagros. El semestre perdido. Mi padre escribió que avergonzaba a la familia. El trabajo en el taller. Florian me abrió la puerta. El día que volví a estudiar. Carmela me acompañó a inscribirme. La crisis de madrugada. Laurelio manejó hasta mi pensión y me encontró sentado afuera, temblando de frío, sin saber si quería volver o desaparecer. Severino no estuvo. No en esos momentos. Podía haber sufrido en su casa. Podía haber llorado sin que yo lo supiera. Podía haber tenido miedo. No le quitaba eso. Pero sufrir por un hijo desde lejos no es rescatarlo. Dijo frases que sonaban bien. Una familia no se rompe de golpe. Se rompe cada vez que alguien deja de escuchar. Casi me reí. Pero no lo hice. Sanar no es borrar lo ocurrido. Sanar es tener el valor de volver a la puerta que un día no supimos cruzar. Miró hacia mí al decirlo. Una cámara también. Yo seguí quieto. El público asentía. Algunas personas tomaban notas. Otras grababan. Vi a Sira, la periodista local, cerca de un pasillo, con el móvil levantado. Entonces Severino llegó a la parte personal. Lo supe antes de que lo dijera. Cambió el tono.
Bajó la voz. Caminó hacia el borde del escenario. Durante años pensé que perdía a mi hijo. El auditorio quedó en silencio. Mi estómago se cerró. Lo veía encerrarse. Equivocarse. Alejarse. Decir con rabia lo que en realidad era miedo. Y yo, como muchos padres, al principio quise corregirlo desde la autoridad. Al principio. Como si después hubiera aprendido y actuado. Pero la vida me puso una decisión enfrente. Juzgarlo o ir a buscarlo. Pausa. Yo elegí ir a buscarlo. Aplausos suaves. Yo sentí cada palma como una puerta cerrándose de nuevo. Hubo noches en que me quedé afuera de su puerta esperando que me dejara entrar. Mentira. Fue milagros. Hubo días en que todos me decían que lo soltara, que ya era grande, que tenía que aprender solo. Pero un padre no suelta. Mentira. Él fue quien dijo que yo tenía que hundirme para aprender. Recuerdo una etapa especialmente dura. Mi hijo dejó de estudiar. Se rodeó de gente equivocada. Creyó que no tenía futuro. Y yo tuve que hacer algo que todo padre teme. Abrazar sin aprobar, sostener sin controlar, amar sin rendirme. Mentira. Cuando dejé de estudiar, me mandó el mensaje del apellido. Lo acompañé a buscar ayuda profesional. Mentira. Milagros y Carmela. Aprendí que pagar una terapia no era pagar una consulta. Era invertir en una vida. Sentí que mis manos se cerraban. El público murmuró conmovido. Y hubo una noche que nunca olvidaré. Mi hijo no quería verme. Se había encerrado. Yo me quedé ahí, del otro lado, hasta que entendí que ser padre no era forzar la puerta. Era quedarme para que supiera que, cuando la abriera, yo estaría. Me miró. Sus ojos brillaban. No sé si de emoción real o de práctica. En ese momento dejó de importarme. Hoy mi hijo está aquí. El público giró otra vez hacia mí. Algunos aplaudieron. Yo no. Y no lo digo para exponerlo, continuó. Lo digo porque las familias que renacen necesitan testigos de que el amor funciona. Mi mayor orgullo no es haber tenido razón. Mi mayor orgullo fue no rendirme con él. No me rendí. La frase me llegó como una mano en el cuello. No se rindió. Se rindió tantas veces que otros tuvieron que turnarse para no dejarme solo. Severino llevó la mano al corazón. Hoy puedo decir que lo rescaté con paciencia, presencia y amor. El auditorio se puso de pie. Personas llorando. Personas aplaudiendo. Personas mirando a un padre heroico. Yo seguí sentado. No porque no pudiera levantarme. Porque estaba sosteniendo dentro de mí todos los años que él acababa de reescribir en menos de media hora. Olegario volvió al escenario, emocionado. Gracias, Severino. Qué testimonio tan poderoso. Más aplausos. Vamos a abrir un breve turno de preguntas. Sabemos que muchas personas quieren participar. Severino sonrió, todavía cerca del borde del escenario. Por un segundo, pensé que iba a bajar, caminar hacia mí y abrazarme delante de todos. Tal vez ese era el plan. Cerrar el arco emocional. La presencia del hijo refuerza la autenticidad. No hace falta que él hable. Entonces levanté la mano. Olegario me vio. Priscila también. La sonrisa de Priscila desapareció apenas. Un asistente se acercó con el micrófono, dudando. ¿Su nombre?, preguntó Olegario, aunque todos los que importaban ya sabían. Me puse de pie. Tomé el micrófono. Miré a Severino. El auditorio quedó quieto. Antes de que mi padre pudiera bajar del escenario como héroe, dije. Tengo una pregunta para Severino. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El auditorio quedó en silencio. No fue un silencio limpio. Fue un silencio lleno de teléfonos levantados, respiraciones contenidas y gente intentando entender si aquello era parte del evento o si acababa de entrar algo real en una sala preparada para escuchar una versión cómoda de la verdad. Mi padre seguía en el escenario. Durante un segundo mantuvo la sonrisa. Esa sonrisa de conferencista que no se rompe fácilmente porque está entrenada para sobrevivir a interrupciones, emociones inesperadas y preguntas difíciles. Braulio, dijo, abriendo un poco los brazos. ¿Hijo? La palabra hijo sonó más fuerte por el micrófono de su solapa que por cualquier recuerdo real que yo tuviera de ella. No me moví. Mi pregunta es simple, continué. Cuando dices que te quedaste afuera de mi puerta esperando que yo te dejara entrar, ¿a qué noche te refieres? El silencio se tensó. Olegario dio un paso hacia adelante. Tal vez podemos reservar las preguntas personales para el final. No, dije sin mirarlo. La historia que acaba de contar era personal. Si pudo contarla frente a todos, puede responder una pregunta frente a todos. Hubo murmullos. Severino bajó la mirada un instante. Después volvió a levantarla,
con ese gesto de tristeza paciente que tantas veces le había funcionado. Braulio, entiendo que esto te mueve. No me analices. Responde. Algunas personas soltaron un sonido breve, incómodo. Mi padre respiró hondo. Hubo muchas noches difíciles. Nombra una. Su sonrisa se quebró apenas. No creo que este sea el lugar para entrar en detalles. Este fue el lugar que elegiste para decir que me rescataste. Priscila apareció a un costado del escenario. No subió todavía, pero su cara decía que ya estaba calculando daños. Yo seguí. Dijiste que te quedaste afuera de mi puerta. Esa noche fue Milagros. Mi hermana. Ella se sentó en el suelo durante horas mientras tú decías en la cocina que yo necesitaba disciplina. No tanta lástima. Severino cerró los ojos con expresión dolida. Hijo, el dolor tiene muchas versiones. Las fechas no. El auditorio quedó más quieto. Yo sentía el micrófono caliente en la mano. No quería temblar. No podía permitir que mi cuerpo pareciera pedir perdón por decir la verdad. También dijiste que me acompañaste a buscar ayuda profesional, continué. ¿Puedes decir en qué año fue? ¿A qué terapeuta? ¿Qué consulta pagaste? Mi padre no respondió. Entonces lo hice yo. La primera cita la consiguió Milagros. La pagamos entre mi trabajo en el almacén, mamá y Milagros, que vendió una bicicleta estática. Carmela, tu esposa, se quedaba despierta mientras tú decías que todos fuimos jóvenes y que se me pasaría. Un murmullo recorrió las primeras filas. Vi a Sira bajar el móvil unos segundos y volver a levantarlo. Severino intentó recuperar el tono de escenario. Braulio, gracias por tu valentía. Esto demuestra que todavía hay heridas que debemos trabajar como familia. Di un paso hacia el pasillo. No conviertas mi pregunta en tu cierre emocional. Su cara cambió. El público lo notó. No me abraces con palabras para que esta gente respire tranquila, añadí. No estoy aquí para darte una escena de sanación. Olegario tocó su propio micrófono. Quizá podríamos hacer una pausa. No hace falta, respondí. Termino rápido. Priscila subió entonces. Por respeto al público y al formato del evento, proponemos continuar este diálogo en privado. La miré por primera vez. Respeto al público. El respeto al público incluye no venderle una mentira. Alguien en la parte de atrás aplaudió una sola vez. Otro lo siguió. Luego se detuvieron, como si no supieran si estaba permitido. Priscila sostuvo una sonrisa rígida. Severino ha ayudado a muchas familias con su mensaje. Tal vez podría ayudar más contando la verdad. Por ejemplo, diciendo que fue un padre ausente, que no supo acompañar a su hijo y que años después tuvo la tentación de transformar ese fracaso en heroísmo. Mi padre apretó el micrófono. Eso es cruel. Cruel fue escuchar que me rescataste con paciencia. A veces la verdad no necesita énfasis. Severino tragó saliva. Yo también estaba desesperado. Puede ser. Pero desesperación no es rescate. No sabes lo que sufrí viéndote así. Quizás sufriste. Pero sufrir desde lejos no es estar. Me miró como si yo acabara de decir algo imperdonable. Hice lo que pude. No. Hiciste lo que pudiste soportar sin incomodarte demasiado. Y cuando otros hicieron el trabajo, tú llegaste años después para contar el final como si hubieras dirigido la historia. Un hombre en la segunda fila bajó la cabeza. Una mujer se tapó la boca. Otros seguían grabando. Yo odié esa parte. Odié que otra vez mi vida estuviera entrando en teléfonos ajenos. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba siendo usado como personaje mudo. Esta vez la voz era mía. Yo no estoy negando que puedas cambiar, dije. No estoy diciendo que una persona no pueda aprender. Pero si de verdad aprendiste algo sobre familia, no deberías necesitar inventar que estuviste donde no estuviste. Severino bajó del todo la máscara por un segundo. ¿Quieres destruirme delante de todos? Ahí estaba. No preguntó si me había destruido a mí. Preguntó por él. No vine a destruirte. Vine a impedir que sigas construyéndote con partes mías. El auditorio quedó completamente quieto. Mi padre intentó una sonrisa triste. Esto prueba que todavía necesitas sanar. Sentí rabia. Pero no la dejé tomar el volante. No. Esto prueba que ya sané una parte importante. ¿Cuál? La parte que creía que tenía que quedarme callado para proteger tu reputación. Priscila se acercó a Severino y le murmuró algo. Él negó con la cabeza. Quería seguir. Claro que quería. Un hombre como Severino no abandonaba el escenario mientras todavía creía que podía convertir el incendio en metáfora. Braulio, dijo con voz quebrada, si te hice daño, lo siento. La frase cayó mal incluso en algunas personas del público. Si te hice daño. No qué hizo. No cuándo. No cómo.
Solo esa fórmula cómoda que parece disculpa y funciona como salida de emergencia. Negué con la cabeza. No digas si te hice daño. Di qué hiciste. Su mandíbula se tensó. No voy a aceptar que me hables como enemigo. Entonces no me uses como testimonio. Eres mi hijo. Y esa palabra no te da derecho a narrarme. Otra voz surgió desde un costado. Braulio tiene razón. Me giré. Era Milagros. No sabía que había venido. Estaba de pie al lado de una columna, con los brazos cruzados y la cara pálida. Después me contó que llegó tarde, que había pensado quedarse afuera, que escuchó desde la entrada la parte donde Severino decía que se había quedado junto a mi puerta y no pudo seguir callada. Mi padre la vio y su expresión cambió por completo. Milagros, por favor. Ella avanzó unos pasos. No pidió micrófono. Habló fuerte. Yo estuve afuera de esa puerta. Olegario miró a Priscila, perdido. Milagros continuó. Yo fui quien llamó al terapeuta. Yo fui quien llevó a Braulio en el coche cuando no quería ver a nadie. Mamá pagó consultas escondiendo dinero. Laurelio fue a buscarlo una madrugada. Florian le consiguió trabajo. Papá no estaba. Severino bajó la cabeza. Por primera vez, no parecía humilde. Parecía acorralado. Milagros siguió. No puedes decir que lo rescataste cuando ni siquiera sabías dónde dormía algunos días. Un sonido de sorpresa atravesó el auditorio. Mi hermana me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz no tembló. Braulio no está destruyendo la familia. Está dejando de permitir que una mentira la represente. Yo no pude hablar durante unos segundos. Porque una cosa es prepararte para defenderte solo. Otra es descubrir que alguien decidió no dejarte solo otra vez. Entonces otra persona habló desde la zona lateral. Benicio, mi tío. No sabía que él también estaba allí. Severino, dijo, con voz grave. Todos sabíamos que no estabas. Mi padre lo miró como si le hubiera clavado algo. Benicio no se detuvo. La diferencia es que hoy él por fin lo dijo delante del público que tú elegiste. Priscila tomó el micrófono de Olegario. Vamos a hacer una pausa técnica. El sonido falló un segundo. La transmisión, si la había, se cortó. Pero ya era tarde. La pausa técnica no podía borrar lo dicho. Mi padre caminó hacia el borde del escenario. Braulio, ven. Hablemos. Aquí no. Entonces no hagas esto aquí. Tú lo hiciste aquí. Yo estaba compartiendo un mensaje de esperanza. No. Estabas vendiendo una versión de mi dolor donde tú por fin parecías necesario. La frase salió de mí sin haberla ensayado. Y cuando la escuché, entendí que era exactamente eso. Mi padre no estaba contando cómo me rescató. Estaba vendiendo una versión de mi dolor donde él por fin parecía necesario. Severino se quedó inmóvil. No fue así, murmuró. Entonces habla de lo que sí fue. Di que no supiste estar. Di que te dio vergüenza tener un hijo que no encajaba con tu idea de fortaleza. Di que llamaste rebeldía a mi tristeza. Di que otros llegaron donde tú no quisiste entrar. Eso puede ayudar a alguien. Eso sí sería verdad. No respondió. Priscila interrumpió con voz firme. Este evento no puede continuar en estos términos. La miré. Termino con una cosa. Nadie me quitó el micrófono. Tal vez porque habría sido peor. Tal vez porque todos querían saber hasta dónde llegaba la grieta. Me giré hacia el público. No crean que toda historia contada con lágrimas es verdadera. Nadie respiraba fuerte. No todos los padres que hablan de familia estuvieron cuando la familia los necesitaba. No todo hijo sentado en primera fila confirma la versión del padre. A veces el silencio de los hijos se usa como permiso. Yo guardé silencio durante años porque pensé que enfrentarlo era revivirlo. Pero verlo venderlo me obligó a nombrarlo. Bajé el micrófono un momento. Lo volví a levantar. Mi dolor no está disponible para conferencias. No soy el hijo rescatado. Soy el hijo que aprendió a vivir sin esperar rescate de él. No dije más. Entregué el micrófono al asistente más cercano. Milagros caminó hacia mí. Benicio también. Severino bajó del escenario. Por un momento pensé que intentaría abrazarme igual, frente a todos. Lo vi en sus ojos. Esa necesidad de convertir cualquier ruina en imagen. Ese impulso de cerrar el momento con una escena que el público pudiera entender sin cargar con demasiada incomodidad. Abrió los brazos. Hijo. Di un paso atrás. No. Se detuvo. Solo quiero abrazarte. No quieres abrazarme. Quieres salvar la foto. Algunas personas escucharon. Otras ya se estaban levantando. Priscila hablaba con Daciana cerca del escenario. Olegario pedía calma. Sira grababa sin disimulo.
El público estaba partido entre quienes parecían indignados, quienes parecían confundidos y quienes seguían mirando a mi padre como si todavía esperaran que encontrara una frase para arreglarlo. No la encontró. Salí con Milagros a un lado y Benicio detrás. En la puerta, una mujer mayor me tocó el brazo. Mi hijo no me habla, dijo. Vine a escuchar a tu padre porque pensé que quizá él tenía respuestas. No supe qué decir. Ella miró hacia el escenario. Tal vez la respuesta era otra. Asentí. No tenía fuerzas para consolar desconocidos. Afuera, Milagros me abrazó. Ese abrazo sí lo acepté. No fue para cámaras. No fue para cerrar un arco. Fue mi hermana sosteniéndome como ya lo había hecho cuando yo era un muchacho encerrado detrás de una puerta. Lo hiciste bien, susurró. No sé. Si sabes. Lo hiciste sin convertirte en él. Esa frase me sostuvo hasta llegar al coche. El vídeo se movió más rápido de lo que imaginé. Alguien había grabado casi todo. La frase del micrófono. Las preguntas. La intervención de Milagros. La mano de Severino intentando invitarme al abrazo. Mi paso atrás. Esa misma noche, el nombre de la gira apareció en publicaciones locales. Conferencia familiar termina en confrontación entre padre e hijo. Testimonio de superación cuestionado por el propio hijo del conferencista. Familias que renacen suspende agenda tras polémica. Priscila me llamó 5 veces. No contesté. Luego mandó un mensaje. Braulio, necesitamos hablar antes de que esto escale más. Podemos acordar una declaración conjunta. Tu padre está devastado. Le respondí una sola vez. No haré declaración conjunta. No usarán mi nombre, mi imagen ni mi historia para reparar la marca. Ella insistió. Una conversación grabada podría ayudar a cerrar el ciclo con respeto. Bloqueé el número. Cerrar el ciclo. Respeto. Conversación grabada. Siempre palabras bonitas para decir lo mismo. Volver a usarme. Severino publicó un comunicado al día siguiente. Como padre, reconozco que mi hijo tiene heridas que quizá no supe ver a tiempo. Respeto su proceso y confío en que algún día podamos abrazarnos desde el amor. Mi mensaje siempre ha buscado unir, nunca dividir. Lo leí 2 veces. No había una sola frase concreta. No decía que mintió. No decía que no pagó terapia. No decía que no estuvo. No decía que usó mi presencia en primera fila para validar una historia falsa. Era otra conferencia reducida a texto. Milagros me llamó furiosa. Vas a responder. No quiero convertir esto en una serie. Lo entiendo, pero ese comunicado vuelve a ponerte como herido que algún día entenderá. Tenía razón. Así que respondí una sola vez, en mi propia página, sin adornos. Mi padre puede hablar de su vida y de sus errores si lo hace con verdad. Lo que no acepto es que cuente mi historia como prueba de una paternidad que no ejerció. No autoricé que mi juventud se usara como material de conferencia. No soy el hijo rescatado de su relato. Pido que mi nombre, mi historia y mi imagen no vuelvan a formar parte de su gira. Nada más. No di entrevistas. Sira me escribió. Rechacé. Varios asistentes me mandaron mensajes. Algunos agradecían. Otros decían que había sido cruel. Una persona escribió que yo había humillado a un hombre mayor que solo quería sanar. No respondí. La gente que no vivió tu historia siempre encuentra formas rápidas de pedirte elegancia. Pero la elegancia no puede ser otra cárcel. La gira de Severino se pausó. Primero dijeron que era por reorganización. Luego cancelaron 2 fechas. Después cambiaron el título de una charla. Quitaron el hijo que volvió de varios anuncios. La editorial del libro pidió revisar la nueva edición. Priscila dejó de aparecer en sus publicaciones por un tiempo. No sentí alegría. Eso me sorprendió. Pensé que verlo perder escenario me daría satisfacción. No fue así. Me dio cansancio. Como si por fin hubiera bajado una mochila que llevaba años encima, y al dejarla en el suelo, descubriera lo profundas que eran las marcas. Carmela, mi madre, vino a verme 3 días después. Traía una bolsa con comida, como cuando yo era joven y no sabía cómo cuidarse sin que alguien lo empujara a comer. No tenías que traer nada, dije. Claro que tenía. Se sentó conmigo en la mesa. No habló del evento al principio. Preguntó si había dormido. Si había comido. Si Milagros estaba bien. Luego se quedó mirando sus manos. Debí decir más, murmuró. Mamá. No. Déjame. Tu padre no estuvo. Yo lo sabía. Milagros lo sabía. Benicio lo sabía. Y aún así, durante años, dejamos que él hablara como si la historia fuera más confusa de lo que era. Tú sí estuviste. Estuve como pude. Pero también callé demasiado.
No quise absolverla con una frase fácil. Ella no me estaba pidiendo eso. Yo también callé, respondí. Tú eras el hijo. No era tu trabajo cuidar la reputación de los adultos. Me quedé mirando la mesa. A veces todavía siento que sí. Carmela me tomó la mano. Por eso hiciste bien en soltarla. Lloramos un poco. No como en una película. Sin frases grandes. Solo lloramos. Severino pidió verme una semana después. No acepté al principio. Luego acepté con condiciones. Sin cámaras. Sin Priscila. Sin escenario. Sin publicar nada después. Nos reunimos en una cafetería discreta. Milagros sabía dónde estaba. Laurelio me escribió antes. Recuerda que una disculpa sin hechos es otro discurso. Mi padre llegó más viejo de lo que parecía en el escenario. O tal vez yo lo miré sin luces por primera vez en años. Se sentó frente a mí. Gracias por venir. No vine a reconciliarme. Apretó los labios. Lo sé. Vine a escuchar si tienes algo que decir sin público. Se quedó callado. Por primera vez, el silencio no era mío. Me equivoqué, dijo al fin. Esperé. Usé la historia de una manera incompleta. Negué con la cabeza. No. Se tensó. No. No fue incompleta. Fue falsa en partes fundamentales. Miró por la ventana. No sé si puedo aceptar esa palabra. Entonces no tenemos nada que hablar. Me levanté. Espera. Me detuve. Severino respiró como si cada palabra le costara más que una charla de 2 horas. ¿Mentí? Volví a sentarme. No sentí alivio. Solo atención. Mentí cuando dije que te acompañé a terapia, continuó. Mentí cuando dije que me quedé afuera de tu puerta. Mentí cuando dije que no me rendí. Hubo momentos en que me rendí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no miró alrededor para ver si alguien lo veía. No sabía qué hacer contigo, dijo. Me daba miedo verte tan perdido. Y en vez de admitir miedo, me puse duro. Me dije que era disciplina. Era cobardía. La palabra quedó entre los dos. Cobardía. Más verdadera que presencia. Más útil que amor firme. ¿Por qué lo contaste así?, pregunté. Perdón. Porque la primera vez que hablé de ti en una charla, la gente se emocionó. Me escribieron padres. Me dijeron que mi historia les daba esperanza. Y yo empecé a creer que si la contaba de esa manera, tal vez me convertía en ese padre. Lo miré con tristeza. No te conviertes en alguien reescribiendo lo que no hiciste. Lo sé ahora. No. Lo sabes porque te descubrieron. Le dolió. No lo negué. Tal vez, admitió. Eso fue más honesto que cualquier frase de su comunicado. No voy a pedirte un abrazo, dijo. Bien. No voy a usar tu historia otra vez. Eso no es un favor. Es un límite. Lo entiendo. Y si algún día hablas de esto, será como tu fracaso. No como mi rescate. Asintió despacio. No sé si sabré hacerlo. Entonces no hables. Se quedó quieto. ¿Hay alguna forma de reparar? Pensé en todas las versiones posibles de esa pregunta. La versión teatral. La versión cómoda. La versión que buscaba cerrar rápido. Esta, al menos, sonó pequeña. No con un evento. No. No con un libro. No. No conmigo en primera fila. Bajó la mirada. Lo sé. Si quieres reparar algo, empieza por dejar de usarme. Después habla con mamá. Con Milagros. Con la gente a la que hiciste sostener lo que tú abandonaste. Y no esperes aplausos por decir la verdad tarde. Severino asintió. ¿Y tú y yo? La pregunta no me rompió como pensé. No lo sé. Braulio. No lo sé, papá. Y por primera vez, no voy a inventar una respuesta para que te duela menos. Ahí terminó la conversación. No hubo abrazo. No hubo música. No hubo foto. Él se quedó sentado cuando me fui. Durante las semanas siguientes, mi vida no se volvió simple. Algunas personas de la familia me acusaron de haber sido demasiado duro. Otras me llamaron para decirme que por fin alguien había dicho lo que todos murmuraban. Benicio me invitó a comer. Milagros me mandaba mensajes cortos, sin invadirme. Laurelio fue el más práctico. ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien. Eso significa que dejaste de estar congelado. ¡Qué filosofía tan barata! Gratis y efectiva. Me reí. Fue una risa pequeña. Pero fue mía. Un mes después, encontré en internet una nueva descripción de Severino para un taller reducido. Paternidad y errores, cuando la presencia llegó tarde. No lo abrí. No sé si era honesto. No sé si era otra estrategia. Y lo más importante,
Ya no necesitaba averiguarlo para saber quién era yo. Durante años pensé que mi historia estaba atrapada entre dos opciones. Callar para no destruir a mi padre, o hablar y convertirme en el hijo resentido. Ese día, con el micrófono en la mano, entendí que había una tercera opción. Decir la verdad sin pedir permiso. Mi padre quiso vender la historia del hijo rescatado. Pero yo no fui rescatado por él. Fui sostenido por mi madre cuando no sabía cómo ayudarme, pero vino. Fui sostenido por mi hermana cuando se sentó fuera de mi puerta. Fui sostenido por un amigo que manejó de madrugada. Fui sostenido por trabajos duros, decisiones pequeñas. Terapia pagada con esfuerzo y años de levantarme sin aplausos.